Teléfonos en mute. Y ahora sí, vamos a empezar con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar en Judas. Habíamos visto la semana pasada el propósito de esta carta, ¿no es cierto? Dice la palabra allí en Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo, ¿no es cierto? Además está a decir capítulo 1. Pero en el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria al nombre del Señor. Y ya habíamos visto algo acerca de esto, de que dice que él tenía una gran solicitud por escribirnos acerca de la común fe que tenemos nosotros. Común fe significa no en cuanto a calidad, sino que es para todos, es algo que no es exclusiva de unos pocos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. O sea, todo el mundo está invitado. De hecho, mis hermanos, présteme atención, que la palabra del Señor dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo resucitado dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, id y haced discípulos a las naciones de Occidente, a las naciones de Europa, a las naciones de Estados Unidos, de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. No, a todas las naciones, ya sea desde el Asia hasta los confines de la tierra, mi hermano. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Gloria al nombre del Señor. Que nunca perdamos de vista esto. El evangelio es para todas las naciones. ¿Me van siguiendo? Entonces fíjense, común salvación. Común salvación, repito, no es en cuanto a calidad, sino que es en cuanto a cantidad, porque esta salvación es para todos, mis hermanos. Y dice que él, debido a esa necesidad que él tenía de escribirnos, se vio obligado a escribir para que contendamos ardientemente por la fe. Y ya habíamos visto el jueves pasado que contender por la fe no significa andar peleando, no significa andar haciendo revuelta ni haciendo manifestaciones, ¿no es cierto? Contender ardientemente por la fe es vivir la fe, mi hermano. Yo siempre digo, muchas veces se nos motiva a que leamos la Biblia ahora, porque va a venir el tiempo cuando nos van a quitar la Biblia, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, mi hermano, la Biblia te la van a quitar si la tenés en la mano, pero si la tenés en tu corazón, ¿quién te la va a poder quitar? Te van a tener que arrancar la vida para quitarte esta bendita palabra. Por eso, mi hermano, te digo como dice el Señor, le dijo a Daniel, toma el rollo de esta ley y cómelo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso yo les agradezco, mis hermanos, teniendo otras cosas que por hacer, ustedes han preferido estar en esta noche escuchando la palabra del Señor. Esto no les va a ser arrebatado, no les va a ser quitado. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y da la razón por la cual nos manda a que contendamos ardientemente por la fe. Y la palabra dice que porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mi hermano, algo que se me escapaba es que dice la palabra que por la fe que ha sido una vez dada, una vez y por toda dada. Mi hermano, ya habíamos visto que el conjunto, la fe no es la creencia particular, personal, subjetiva de cada uno, sino que es el conjunto de la revelación de aquellas cosas que Jesús, llamando a aquellos 12 que
discípulos, que luego los va a llamar apóstoles, les enseñó, los tuvo con él, viviendo, trabajando, aprendiendo. Y vamos rapidito allá, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Juan escribió no solo estas 3 cartas, sino que escribió también el Evangelio que lleva su nombre. ¿Y no es cierto? Y empieza muy parecido el Evangelio con esta carta. Lo que era desde el principio. Dice, el Evangelio dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero acá dice, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído desde el principio, ¿cuándo? Jesucristo en el Evangelio, Juan habla del principio, antes que fueran todas las cosas. Pero ahora Juan está haciendo referencia al tiempo que Jesucristo, como dice la palabra, Dios fue manifestado en carne. A ese tiempo se está refiriendo y dice lo que era desde el principio. Desde el momento en que vino Juan el Bautista anunciando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde el momento que aquel Jesús vino para ser bautizado por Juan en el Jordán, ¿se acuerdan? Y desde el momento que Juan recibe la palabra del Señor diciéndole sobre quien veas descender al Espíritu Santo como forma corporal como paloma y que permanece sobre él, ese es, aleluya, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el enviado por Dios para que tengáis vida eterna en él. Ese es el enviado de Dios para que ya no seas esclavo de la religión, sino que realmente tengas la vida de Dios en vos. La vida de santidad, mi hermano, porque la santidad no tiene nada que ver con conjunto de reglas, de normas, de mandamientos. La santidad de Dios tiene que ver con la vida de Dios impartida en nosotros. La santidad es una naturaleza, no un conjunto de reglas. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, la santidad es una naturaleza, la misma naturaleza de Dios que ha sido impartida a nosotros desde el momento en que hemos nacido de nuevo mediante el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces fíjense, dice la palabra, lo que hemos visto desde el principio, hemos visto con nuestros ojos. Aleluya. Esto no es cuento, mi hermano. Esto es que Dios se manifestó a ese grupo de 12 hombres, ¿no es cierto? Dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora nota, acá hay una palabra de Dios. Lo que hemos oído. Primero, mi hermano, viene por el oír. Quizás que en esta noche no estés viendo milagros. Quizás que en esta noche no estés viendo sanidades. Pero sí en esta noche estás oyendo. Y el que oye va a ver, así te dice el Señor. Te lo repito, el que oye mi palabra va a ver los milagros que yo hago. Gloria al nombre del Señor. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Ve que Jesús no vino a traer una nueva religión. Ya lo dije otras veces. El mundo estaba plagado de religiones en aquel tiempo, como lo está ahora. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ni aún el judaísmo pudo traer satisfacción al corazón del ser humano. Porque Jesús, allí en el capítulo 7 de Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta, la fiesta más solemne que podían hacer los judíos, allí estaban reunidos en Jerusalén, pero ¿sabes qué? Dice, Jesús poniendo en el último y gran día de la fiesta, cuando ya habían pasado toda esa semana de solemne fiesta, dice, poniéndose en pie, dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. El que está insatisfecho, en esta noche, mi hermano, la insatisfacción es una de las peores cosas que uno puede tener. Uno está insatisfecho y no encuentra acomodo en la vida. Una persona que sabe que hay algo más que no ha alcanzado, ¿no es cierto? Sabe que no ha logrado todo aquello en la vida y está insatisfecho, está frustrado muchas veces porque el esfuerzo llega al cansancio, pero no ve el fruto. Pero Jesús le dijo a todos, el que tenga sed, venga a mí y beba.
y el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Cuánto? Yo siempre digo, ¿cuánto puede beber un ser humano? Ustedes saben que ahora uno que se va poniendo ya viejo, ¿no es cierto? Uno de los problemas que tenemos es que el cuerpo humano va perdiendo la sensibilidad al mecanismo de la sed. Y ahora uno se tiene que obligar a beber agua, porque los viejitos corremos el peligro de deshidratarnos, ¿no es cierto? Y entonces, hago un alto y te pregunto, ¿hoy bebiste la suficiente agua? Gloria al nombre del Señor. Pero en esta noche te estoy hablando del agua del Espíritu Santo. Dice, todo el que esté sediento, venga a mí y beba. ¿Cuánto puede beber el ser humano? Los médicos hablan de 2 litros, 2 litros y medio de agua, ¿no es cierto? Con una exageración, por supuesto, entre los alimentos, las infusiones que uno pueda beber y el agua que uno bebe, ¿no es cierto? De 2 a 3 litros, pongamos, necesita el cuerpo humano, el hombre, sobre todo dependiendo de la contextura física también. Pero necesitamos el agua. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto? Pues 2 o 3 litros. Pero nota una cosa. ¿Cuánto podés eliminar después de lo que bebiste? Mediante el sudor y las funciones biológicas, ¿no es cierto?, del cuerpo y todo eso. Mis hermanos, pero ¿sabes qué? Nota esto. El ser humano bebe el agua más pura que pueda tomar un ser humano, la agua más cristalina. Acá en Estados Unidos hay toda una industria del agua envasada, millones de dólares en agua avanzada que vienen de Islandia, que la traen de Japón, de la isla Fiji y de qué sé yo cuántas cosas. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo digo con todo respeto. Toda el agua que sale del cuerpo humano es imposible de beber. Porque la orina, es toda la transpiración, el sudor, ¿no es cierto?, la saliva. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Jesucristo dijo, el que bebiere del agua que yo le voy a dar, no volverá a tener sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Agua fresca, agua viva, no contaminada, no estancada. Que salten para vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que el hombre hace por el hombre mismo contamina, corrompe. Pero solamente un hombre y una mujer que nacen del agua y del Espíritu son nuevas criaturas y pueden dar vida, ser transmisores de la vida eterna de Dios. Y eso es la iglesia, mi hermano. Nosotros no somos llamados para propagar una religión. Nosotros somos enviados para proclamar al autor y al dador de la vida, a Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Me van siguiendo? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Señor, con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Mi hermano, nosotros no estamos acá en esta noche porque un loco un día se le ocurrió inventar algo llamado evangelio. Nosotros estamos acá en esta noche congregados, y aquellos que van a ver este video en los días posteriores, estamos congregados porque un día la vida de Dios fue manifestada en la persona de Jesucristo. Y esa vida, ese mensaje llegó a nosotros y mediante la obra del Espíritu Santo lo hemos creído y pudimos rendir nuestra vida a Cristo y ahora andamos en novedad de vida. Y esto le podemos compartir a otros, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Me van siguiendo? Mi hermano, hoy por hoy que hay tanta nueva era, incluso se está infiltrando en algunas iglesias la nueva era, la nueva espiritualidad, que te dicen que ya no es necesario congregarse, que te dicen que hay dudas si la Biblia esta que tenemos es la verdadera, si los 66 libros o los 73 de los católicos, esos libros son los que tenían que estar, o tal vez quitaron otros que tendrían que haber estado y pusieron otros que no tenían que estar, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas se están diciendo hoy por hoy? Pero nota,
el propósito del Evangelio es para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión, compartir en común quiere decir, ¿no es cierto? Tener la comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi hermano, es tiempo, mi hermano, que entremos en una conexión directa con Dios. Mi hermano, está bien, nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Acá la misma palabra del Señor nos invita a que creamos el Evangelio para que tengamos comunión con ellos, y la comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, mi hermano, la fe no es una religión, la fe es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo mediante la persona del Espíritu Santo. Te lo pongo de esta manera: la salvación la dio Dios, es obra de Dios, pero fue lograda por Cristo en la cruz del Calvario, fue realizada por Cristo, hecho realidad en la cruz del Calvario por Jesucristo, y es aplicada ahora mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Por eso es que dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al nombre del Señor. Esta es, si usted me permite, la verdadera religión. La verdadera religión es la que te lleva a tener comunión con aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que nos lleva a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Pero también la verdadera religión es la que te lleva a una vida de gozo, no una vida que sin problemas, no una vida llena de abundancia, de riqueza, pero sí una vida con el gozo cumplido en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Y así volvemos a la carta de Judas, ¿no es cierto? Que Judas no es Judas el Iscariote el que traicionó a Jesús. Más vale, ¿no es cierto? Ya veíamos el jueves pasado que este Judas era hermano del Señor Jesucristo, pero él en su humilde presentación no hace alaraca, no hace aspaviento, ¿no es cierto? Diciendo, yo soy el hermano. No, no, no. Yo soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, dice, porque allí en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, algunos hombres han entrado. ¿A dónde han entrado? Han entrado en la comunión de los santos, han entrado en la iglesia, y hoy por hoy muchas cosas raras han entrado en la iglesia, mi hermano. Enseñanzas raras, doctrinas erróneas. Dice que algunos apostatarán de la fe oyendo doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. No dice enseñanzas acerca de demonios, porque a veces yo, no me hable de demonios porque no, la gloria de Dios, ya el demonio está vencido. No, la Biblia habla de los demonios. Jesús habló de los demonios, ¿no es cierto? Expulsó demonios Jesús. No, lo que está hablando, doctrina de enseñanzas de demonios. Mi hermano, esto quiere decir, repito, no es que va a venir un hombre y te va a enseñar acerca de demonios. No, van a ser demonios mismos, encarnados, vamos a decir así, en hombres y en mujeres que van a traerte doctrinas erróneas. Eso es lo que está diciendo. Acuérdate que los demonios son espíritus, seres espirituales de maldad que necesitan cuerpos para llevar a cabo la obra aquí en la tierra. Y están pugnando por poseer las vidas. Y hay una cosa, mi hermano, una de las formas más dramáticas que vemos cómo los demonios están entrando a poseer vidas, a controlar las vidas, es a través de las drogas, el alcoholismo, el pecado descontrolado. Todo eso lleva a ser poseídos por demonios. Y usted ahora ve la conducta de las personas. ¿Me van siguiendo? Uno ve claramente que este mundo está siendo manejado por obras de tinieblas, de maldad, seres espirituales que están controlando las mentes y los corazones de las personas, ¿no es cierto? Entonces dice, algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Acá hay una palabra que hay que analizarla. Dice que estos hombres han entrado encubiertamente y que habían sido destinados para esta perdición, para esta condenación. Mi hermano, no quiere decir que Dios crea unas personas para salvación y otras para condenación. No. Hay un caso, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús oró al Padre allí en Juan 17? Dice, de los que me diste, a ninguno perdí, excepto el hijo de perdición. El hijo de perdición está Judas. No es que él había sido creado para que se perdiera. Tengamos cuidado, porque si no la Biblia no diría: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, hay por años, ha habido una lucha en los centros teológicos o de estudios bíblicos, donde realmente si el libre albedrío o la soberanía de Dios. Muchas veces se habla de que, no, Dios es soberano y no hay quien le tuerza el brazo y que esto y que el otro. Sí, por supuesto, es cierto. Pero también es cierto de que la Biblia me manda a orar para que Dios haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Me van siguiendo, hay que tener cuidado, mi hermano, porque con eso de que Dios es soberano, así, bueno, entonces Dios es soberano, yo no oro más, me quedo acá tirado panza arriba, ¿no es cierto? No, no es así. Ahí tiene que haber un equilibrio. Cuando estudiamos la Biblia, mi hermano, tenemos que saber que hay verdades que están en tensión y eso sirve para que nosotros no nos vayamos para un lado ni para otro, sino que estemos en un equilibrio sano. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, cuando tú lees, por ejemplo, la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Qué lindo, ¿no es cierto? Mi Dios se saca de los problemas, de las dificultades. Salvó a aquellos muchachitos en el foso de los leones. O en el horno de fuego, 7 veces calentado y qué sé yo. Y dice que solamente las cuerdas que lo ataban se habían quemado. Y gloria a Dios, mi Dios me salva de todo. Pero ¿sabes qué? La Biblia también tiene el relato de un joven llamado Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio entre los hermanos. De hecho, fue escogido como uno de los 7 diáconos iniciales de la iglesia. ¿Se acuerdan? Allí en Jerusalén. Sin embargo, va a morir apedreado. Dios miró para otro lado, se descuidó Dios y entonces le mataron a Esteban. No, mi hermano, Dios es soberano. ¿Me va siguiendo? Pero gloria a Dios. También tenemos otra cosa, por ejemplo, ahora que estamos estudiando los viernes en la iglesia el libro de Isaías, vamos a ver aquel llamado paréntesis, ¿no es cierto?, del capítulo 38 de Isaías. ¿Se acuerdan la experiencia del rey Ezequías? Cuando Dios le dice, lo manda al profeta a decirle a Ezequías: oh rey, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Se acuerdan que el rey clama a Dios y Dios le va a prolongar? ¿Le torció el brazo a Dios? No, mi hermano, hay algo, hay un tiempo, mi hermano, de que Dios deja que el ser humano escoja, que decida también. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y entonces, a ver, hermano Luis, la soberanía de Dios total, absoluta. Entonces, sí, Dios ordenó mis pasos. Así que si hoy yo voy y caigo en adulterio, es Dios quien ordenó mis pasos, ¿no es cierto? Me va siguiendo cómo el error se infiltra. Tengamos cuidado. No podemos decir Dios es completamente soberano. Un día te vas a dar cuenta que es completamente soberano. Pero en este tiempo que estás viviendo hay responsabilidad en el hombre. Y mi hermano, ahí yo te dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre. Pero dice, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Dios le sostiene con su mano. Dios está esperando, mi hermano, que nosotros decidamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Si Dios fuera completamente soberano, como a veces lo queremos hacer en los círculos religiosos, ¿por qué Dios va a llevar a su pueblo de Israel allí al monte Ebal, donde está el monte de la bendición y de la maldición? ¿Se acuerdan? Escoged hoy.
escoged la vida o la muerte. Dios espera que el hombre escoja, no es que Dios. Y entonces mi hermano lo que quiere decir acá, que esos hombres habían sido destinados para esta condenación. Mi hermano, ¿sabes una cosa? La condenación no es que la destina Dios, la elige el hombre, mi hermano. Yo por un tiempo largo estuve tratándolo de llevar a un muchacho al conocimiento del Señor, y no, que me las tenía a la larga, me la pateaba para adelante, como decimos a veces, hasta que hoy me vengo a enterar por qué. Y ahí pude entender lo que Watchman Nee decía. Cuando hay alguien, vos le estás predicando el Evangelio a una persona y te rechaza, no quiere aceptarlo, Watchman Nee les preguntaba, dígame, ¿qué pecado está escondiendo usted? Y hoy supe por qué este muchacho no, porque anda entre dos aguas. Un pecado gravísimo que no quiere dejar. ¿Me va siguiendo? El pecado es la causa que te impide el creer. Por eso Jesús, cuando vino hablando, dijo, arrepentíos y creed. No se puede creer sin arrepentimiento, seguir estando en pecado, mi hermano. Dice que el propósito de este mandamiento, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice que el propósito de este evangelio, de este mandamiento, es el amor nacido de un corazón puro. El evangelio viene para limpiarte el corazón, para que tengas un corazón puro, para que de él empiece a manar, a fluir el amor de Dios. Y para una fe no fingida, una limpia conciencia y una fe no fingida. Si tenés un corazón impuro, si no has dejado que la sangre de Cristo lave, pero claro, la sangre de Cristo no lava aquellos corazones que no se han arrepentido, mi hermano. Dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y tenemos comunión los unos con los otros. Muchas veces la sangre de Cristo no opera porque negamos a tener comunión con los hermanos. Nos hemos vuelto selectivos en eso. Ahí estamos haciendo nula el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos de los pecados. Podemos vivir confesando pecado. Si la sangre de... Acá hay una palabra de Dios. Si la sangre de Cristo no ha estado operando en tu vida con el poder, la cobertura, ¿no es cierto? Porque tú sabes que a la sola mención de la sangre de Cristo, los demonios tienen que huir. Y a mí más de una vez, al solo mención de la sangre, he sido librado de problemas y de peligros, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces, mi hermano, repito, los que habían sido destinados no es porque Dios los destinó, ellos eligieron. Acuérdense que destino, a ver si me puedo explicar. Hay un viejo dicho, aforismo, que dice, siembra un pensamiento y tendrás una emoción. Siembra esa emoción y tendrás una acción. Siembra esa acción y formarás un carácter. Siembra ese carácter y tendrás un destino. Ven, mi hermano, que el destino, en cierta medida, es el hombre el que lo escoge. No es Dios que te escoge para perderte para el infierno. Es tiempo que despertemos a la responsabilidad humana, mi hermano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Felipe, aquel evangelista tremendo, lleno del Espíritu Santo, llega a Samaria predicando el Evangelio, qué sé yo, se convierte un montón de gente, y allí la iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé, ¿no es cierto?, para que supervisara aquella cosa. Y cuando vio Bernabé, ya entendió que él no podía hacer una obra tan grande, lo manda a llamar a Pablo, ¿se acuerdan?, para que le diera una mano y pudieran discipular a tanta gente que se estaba convirtiendo. Qué lindo que ese fuera el problema de la iglesia hoy, que tengamos que andar pidiendo ayuda para poder discipular a los convertidos, ¿no es cierto? Ahora, discipular, mi hermano, no es darle un conjunto de doctrina, ni siquiera de las creencias de la iglesia. Discipular es enseñarles a que sean como es Jesús. De hecho, un discípulo es un aprendiz de Cristo. Ser como Cristo, eso es ser discípulo. ¿Me van siguiendo? Podés tener clases de discipulado, pero no una vida de discípulo. Porque los discípulos
no se enseñan en un aula, se forman en el día a día. Y dice la palabra que Pablo cuando dice que vio la gracia de Dios. Tremendo. ¿De qué manera Pablo pudo observar la gracia de Dios? Por las miles de conversiones que estaban habiendo. Porque la conversión del ser humano es a través de la gracia de Dios. Sois salvos por gracia, dice la palabra. Pero él les dijo algo. Los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. La Biblia te dice que somos guardados mediante la fe por Jesucristo. Pero también la Biblia me dice que yo tengo que hacer la decisión de corazón de permanecer fiel al Señor. Hay lo que se conoce en teología como verdades en tensión. Repito, algunos los inconversos hablan de que la Biblia tiene contradicciones. No tiene contradicciones la Biblia. Esas son verdades en tensión, como veíamos hoy. Dios salvó a los muchachos allí en el horno de fuego, pero no libró a Esteban de morir apedreado, o los apóstoles que van a morir, de ser martirizados, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi hermano decía, uno es con la... ¿Sabes cómo estás formando tu destino? ¿Cómo estás forjando tu destino? Con tus acciones de cada día. Uno no cae en pecado de la noche a la mañana. Uno es un proceso que uno se va apartando, alejando de la gracia de Dios y siguiendo por nuestra propia fuerza, por nuestro propio raciocinio, y allí es donde uno se va enredando. Y cuando viene a ver, ya está como Sansón. Me levantaré como las otras veces, y se dio cuenta que ya el Espíritu de Dios no estaba con él. ¿Me van siguiendo? Acuérdense, mis hermanos, nuestras decisiones son las que nos llevan a la condenación. No es Dios. Somos nosotros con nuestras elecciones. Y dice la palabra, dice, habían sido destinados para esta condenación. Voy a leer de nuevo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente quiere decir disimuladamente, aparentando una cosa, pero en realidad eran otra. Me van siguiendo aquellos que entran, hermanitos, bendiciones, gloria a Dios, así, ¿no es cierto? Pero traen algo debajo del poncho. Y dice la palabra, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Un impío es alguien que no se dedicó a Dios. Eso es un impío. Alguien que no tiene devoción por Dios. Acuérdense, Saúl fue ungido como rey, pero nunca tuvo devoción a Dios. ¿Me van siguiendo? La única vez que construyó un altar fue para que ya Dios lo desechara, porque lo hizo para alcanzar la bendición, que Dios bendijera sus planes humanos, no buscando la gloria para Dios, buscando la gloria de Dios para Él. Por eso construyó el altar. Y muchas veces como ministros podemos caer en lo mismo. Decimos que estamos trabajando para Dios, por amor a las almas, pero lo que le estamos construyendo es una estatua con nuestra propia imagen. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Y allí dice, y ahí te empieza a dar Judas las marcas de aquellos que son esos falsos maestros, o como alguien llamó, el síndrome de Satanás. Síndrome es todo el conjunto de síntomas o señales de una enfermedad, ¿no es cierto? Y en esta noche vamos a empezar a ver quiénes están enfermos, que tienen los síndromes de Satanás, las señales de los falsos maestros. Gloria al nombre del Señor. Ahora no empieces a mirar para un lado, para otro, a ver si es fulano o es mengano, ¿no es cierto? No, fíjense, miren las señales. Dice la palabra, hombres impíos. Primero, que hablan mucho de Dios. ¿Usted no conoce personajes así que hablan de Dios, pero que no tienen una comunión íntima con Dios en lo secreto? Todo lo hacen en público. Es más, contamos nuestras experiencias en secreto en público para que los hombres nos alaben. Pero fíjense, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué el libertinaje, mi hermano? La gracia de Dios.
Mi hermano, porque algunos que se oponen a la gracia de Dios, a que prediquemos acerca de la gracia de Dios o que enseñemos acerca de la gracia de Dios. Mi hermano, porque si es todo gracia, entonces viva la pepa, vamos a hacer y hacer como se nos dé la gana, ¿no es cierto? No, eso no es gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios viene para ayudarte a sacarte del pecado, para que seas lo que Dios quiere que seas. Eso es gracia. La gracia de Dios siempre te levanta, no te exalta, te levanta del barro, del pecado, para que puedas caminar como un santo. Muchas veces la gente hablando de Noé, ¿se acuerdan Noé antes del diluvio? La gran pecaminosidad que había en la tierra. Y sin embargo dice, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Y entonces uno dice, algo había en Noé. Algo había en Noé. Lo convenció a Dios. Dios dijo, voy a destruir a todo, pero Noé, pobrecito, mira qué bien Noé. No lo voy a destruir. No, mi hermano, no era tan pecador como los otros. Porque dice que toda la humanidad se había corrompido. Es más, la Biblia dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien haga el bien. Todos se apartaron, cada cual por su camino, dice la Biblia. Todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Y Noé también era uno de esos. Pero dice, halló Noé gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios y que no es en atención a ningún mérito del ser humano. Si vos creés que vos merecés la gracia de Dios, tené por seguro que sos un orgulloso. Porque nosotros, mi hermano, cuando nos vemos como somos, así como Isaías se vio allí cuando contempló a Dios en el trono alto y sublime, ¡ay de mí que soy pecador! Me va siguiendo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Repito, la gracia de Dios. Dios me llamó a libertad, no a esclavitud, pero a la libertad para poder hacer lo que Dios quiere. No, la gracia de Dios no es que Dios me liberta para hacer lo que se me dé la gana a mí. La verdadera libertad es que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Te lo repito, mi hermano, la verdadera libertad no es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. La verdadera libertad es la que me permite hacer lo que yo debo hacer. Porque no hay una esclavitud mayor que saber cuál es el bien y no poder hacerlo. Pablo mismo lo dice ahí en Romanos 7. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, si somos honestos, quisiéramos ser mejores, pero no lo somos? Todavía hay lazos que nos están atando y en esta noche tenemos que ser liberados de eso. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre. Tenemos que ser auténticos, dejar de andar escondiendo cosas. Dice la palabra, la gracia y niegan a Dios, el único soberano. Dios es el único soberano, el único Señor. Y cuando yo quiero determinar mi tiempo, mi agenda, ya le estoy negando a Dios el derecho de ser soberano. Ven, mi hermano, la soberanía de Dios. No, pero Dios hace lo que quiere. Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Fíjate vos, los falsos profetas, los falsos maestros, estos lobos que entraron ahí, te estarían aplaudiendo, hermanito. ¿Me va siguiendo? Porque dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera le negamos? Hablando de Dios, pero viviendo como el diablo. Mi hermano, hablando de Dios, pero siendo un orgulloso, un soberbio que quiere controlar la vida. Ese no hace lo que yo quiero. Ese me las va a pagar. No trabaja así la cosa. Y dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que tremendo Judas, el hermano de Jesús, tremendo, porque sabía el ser humano. Qué fácil que nos olvidamos de las cosas, Qué fácil que nos olvidamos. Qué fácil que nos olvidamos las mentiras que nos hicieron los políticos y les volvemos a creer y los volvemos a votar. Qué tremendo, ¿no es cierto? El ser humano tiene poca memoria.
Y yo uno de los males que tengo es que tengo mucha memoria. Como dijo alguien, no, yo no soy rencoroso, sino que tengo buena memoria, dijo. No, es un chiste eso, ¿no es cierto? Pero fíjense, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, o sea, se les olvidó, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿a qué pueblo sacó Dios de Egipto? Aquellos que le habían llamado para ser una nación, la nación de Él, el pueblo escogido de Dios. ¿Me van siguiendo? La nación santa de Israel, el pueblo judío, ¿sí o no? Acuérdense, estuvieron en esclavitud en Egipto 400 años. Ahora, vuelta con la soberanía de Dios. Si Dios es, ¿qué significa que Dios es soberano? Que Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, si Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere y por cuanto quiere, ¿por qué tuvo que esperar hasta que el pueblo clamara, empezara a clamar? Y Él tuvo que obrar detrás de bambalinas, como decimos a veces, cambiándole el faraón para que las cosas se pusieran mal, para que el pueblo empezara a clamar. Te voy a decir algo, mi hermano. Dios no va a hacer nada sin el pueblo ore. ¿Me va siguiendo? Es así de simple. John Wesley, uno de los hombres más usados por Dios para edificar el movimiento pentecostal, ¿no es cierto? Él dijo así: Dios no hará nada sino en respuesta a la oración. ¿Me va siguiendo? Y Jesús mismo, cuando les enseñó a orar a ustedes, cuando oren, digan así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mi hermano, si no orás, ¿se hará la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo? Hay que tener cuidado, mi hermano. Antes de hacer una teología donde yo tengo la última palabra, de decir, porque no, yo esto, yo lo otro. No, preguntémosle a Dios, dejemos que Dios hable. ¿Me va siguiendo? A veces digo, cuando yo no entiendo algo, tengo que creer. ¿Y por qué no le pregunto a Dios? Cuando mucho Él me va a decir, no, pará. No necesitas saber eso por ahora. Aprendamos de Pablo. Pablo tenía un problema, no sabemos cuál era, si era una enfermedad o qué lo que era, ¿no es cierto? El aguijón en la carne. Dice que 3 veces había orado Pablo para que sea librado de ese aguijón. ¿Dios tiene poder o no tiene poder? Sí tiene poder. ¿Dios prometió contestar la oración? Sí prometió contestar la oración. ¿Pablo oró? Sí oró Pablo, pero no oró 3 veces, como hacemos nosotros. 1, 2 y 3, ya oré, ya no me contestó. No. Eso de oré 3 veces quiere decir que oró por un tiempo largo, insistiendo, hasta que Dios le contestó. Y allí Dios le contestó: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, yo entiendo que ahí, de acuerdo a las palabras del Señor, el problema del Pablo no era de una enfermedad oftálmica ni nada. El problema de él era que él quería ser más fuerte y se daba cuenta que era débil, que muchas veces perdía los estribos, muchas veces se enojaba. Y él quería, y ahí estaba. Porque Pablo, si había algo que le hervía la sangre cuando ver la hipocresía. ¿Se acuerdan cuando Pedro, el primer papa, andaba hipócritamente? Fue Pablo y le cantó las 40 en la cara. Era digno de condenar, dijo el primer papa. Miren ustedes. No, esto estoy haciendo una broma, ¿no es cierto? Porque hay una iglesia que cree que Pedro fue el primer papa. Y sin embargo, Pablo le faltó el respeto al primer papa porque le dijo que andaba de una manera incorrecta, ¿no es cierto? Menos mal que Pedro no era de los pentecostales, esto que dice, ¿cómo va a venir a decirle esto al ungido de Jehová? No sé cómo hacen algunos apóstoles ahora. Pero fíjense, dice que Dios, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, léalo en su Biblia, mi hermano, destruyó a los que no creyeron. Dios libra al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Habían estado 400 años
Y Dios le había dicho a Abraham que su descendencia había de estar 400 años en Egipto, iban a ser esclavos. Pero que Él los iba a sacar con brazo fuerte y con grandes riquezas, ¿no es cierto? Y los iba a establecer en la tierra que Él les había prometido. Pero noten, Él los saca y se acuerdan todo la rebeldía del pueblo de Israel, las quejas, las murmuraciones contra Dios y contra Moisés y Aarón. ¿Para qué nos han sacado de Egipto si allí la estábamos bien? Entonces, ¿para qué clamaban si estaban tan bien en Egipto? Nos acordábamos de los ajos y de los puerros y de las cebollas que comíamos de balde. Fíjense en cómo es el ser humano. Qué tontos que somos, ¿eh? Y a veces nos parecemos. Pero dice que, habiéndolos sacado de Egipto, los destruyó a los que no creyeron. Y ahora que se habla tanto de Israel, si todo Israel va a ser salvo, si no, que esto, que el otro, hay una palabra muy fuerte allí en Romanos capítulo 11, verso 23. Y es que dice que Él los va a salvar, los va a volver a injertar, si no permanecieren en incredulidad. La incredulidad es incompatible aún con el pacto de Dios. Dios hizo un pacto con ellos, pero mi hermano, el hombre lo tiene que guardar. Me van siguiendo. Uno no puede hacer un pacto con Dios, pero sí lo puede romper. Porque le dijo, si anduviereis en mis caminos, mis estatutos, y guardareis mis mandamientos, yo confirmaré mi pacto. Y el pacto era que Él iba a poner de su espíritu en el corazón de ellos para que anduvieran en sus caminos. Pero ¿sabes qué? Los judíos todavía no creen ni siquiera en el Espíritu Santo. Y entonces dice, después destruyó a los que no creyeron. Y Dios los va a injertar, los va a salvar si no permanecieren en incredulidad. Por eso hay que tener cuidado, mi hermano. Los falsos maestros se ven, el primer síntoma, ¿qué actitud toman en cuanto a Israel? Podemos endiosar mucho a Israel y hacernos sionistas. O por el contrario, podemos ser agresivos con Israel y volvernos, ¿qué cosa? Antisemitas, que no está mal dicho antisemita, porque semitas son los árabes también, todos los que vienen de Sem, ¿no es cierto? No es que están antisemitas porque son... No, antijudíos sería la palabra correcta, ¿no es cierto? No. Ni pro Israel, ni anti Israel. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y ahí tenemos que tener una actitud saludable con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la actitud saludable? Que el pueblo tiene que creerle a Dios, vivir en la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. En primer lugar, el pueblo que Dios libró y que lo va a destruir porque no obedecieron. Ahora vienen los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mi hermano, nos estamos metiendo en un terreno, como habla, turbulento, acá en este momento, mi hermano. Primero, ¿quiénes son esos ángeles que no guardaron su dignidad? Ustedes saben que allí en Génesis capítulo 6 habla de un pasaje cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, lindas, tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. Entonces hay muchas enseñanzas de maestros, incluso como John MacArthur y otros maestros muy reconocidos, ¿no es cierto?, que creen que realmente esos hijos de Dios eran ángeles, que vinieron y tomaron mujeres y procrearon, ¿no es cierto?, hijos con ellas, y dice que le nacieron gigantes. Pero si nosotros vemos el texto, vayamos allí a Génesis capítulo 6, porque esto es uno de los caballitos de batalla que está habiendo ahora con la nueva espiritualidad y todo esto, que van a empezar a defender un libro que anda dando vuelta por ahí que se llama el libro de Enoc.
que yo no quiero, mi hermano, que seamos engañados, por eso tenemos que saber la verdad de todo esto. Fíjese lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ven que aquellos maestros, incluso John MacArthur, ya el difunto John MacArthur, hablaba de que estos eran los ángeles que le habían engendrado hijos y que de ellos nacieron gigantes. No, porque la Biblia dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya estaban los gigantes. ¿De dónde habían salido esos gigantes? La Biblia no lo dice, por tanto no lo preguntemos. ¿Me va siguiendo? Ya había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que había gigantes en la tierra antes que los ángeles, los hijos de Dios se llegaron a mujeres y después que, o sea que no podemos decir que fueron fruto de la unión de los ángeles con las mujeres. Pero sí, mi hermano, hay que tener cuidado. Hay una palabra, mi hermano. Usted sabe que los demonios son seres espirituales que necesitan un cuerpo físico de carne y hueso para llevar a cabo sus maquiavélicos planes, para destrozar, para destruir, degenerar al ser humano. Y toman posesión de ellos. Un caso típico, María Magdalena, que era una mujer prostituta. ¿Cuántos demonios Jesús le echó a esa mujer? 7 demonios. ¿Me van siguiendo? Qué tremenda. Para cada día. Sí, me dice mi señora, uno para cada día tenía. Qué tremendo, mi hermano. Y nosotros a veces decimos, no, que los demonios, que esto, que nosotros más vale. No te metas con los demonios, así ellos no se te meten con vos. Pero yo les puedo asegurar una cosa, es que el mundo está bajo la potestad del príncipe de este mundo. Lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado y como iglesia tenemos que estar apercibidos de esto. Pero también tenemos que estar apercibidos de errores que se van a querer meter. Porque ¿saben qué? Judas, en la carta, vamos a ver que él va a hacer mención al libro de Enoc. Y va a hablar de los ángeles estos que están encerrados. Y porque dejaron su dignidad, ¿no es cierto? Ahora fíjense, terminamos de leer el versículo el pasaje de Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y allí donde Dios va a decretar el diluvio, ¿no es cierto? Pero volvamos a la carta de Judas porque ya vamos llegando a la hora de terminar, ¿no es cierto?, por esta noche, pero quiero que no dejarlo sin antes terminar esta partecita. Y dice la palabra, verso 7, volviendo, dice que, bueno, los ha guardado, en verso 6, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día. Ahora, si esos ángeles caídos fueron guardados, están encarcelados, ¿quiénes son los demonios? ¿Qué son los demonios? No te adelantes, ya lo vamos a ver. Porque es otra cosa importante, mi hermano, para poder entender esto, tenés que leer la carta de Judas paralela a las dos cartas del apóstol Pedro. Se relacionan mucho, tienen mucho en común. ¿Me van siguiendo? Y entonces, mis hermanos, ahí podemos entender, acuérdense que la Biblia se explica por sí misma. Cuando no entendés un pasaje, lee otros pasajes que hablen de lo mismo, pasajes paralelos en otros libros, en otras cartas. Y ahí uno puede entender, ¿no es cierto? Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Acuérdense que los ángeles fueron creados por Dios. Segundo, Jesús dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento.
Pero no dice que puedan o no puedan reproducir, sino casarnos. Pero hay algo, mi hermano. Ustedes saben, ahora va a tocar el tema. Dice que esos ángeles han sido guardados, han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día, del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquellos ángeles vinieron a sacar a Lot en respuesta a la oración de Abraham, que estaba intercediendo por su sobrino? Sabía que Dios le había dicho que iba a destruir la tierra. Entonces Abraham hace aquella famosa intercesión. Si hubieran 50, si hubieran 40, ¿se acuerdan? Porque él estaba intercediendo por uno, por su sobrino Lot, que había buscando lo que es la satisfacción de sus ojos, la ambición personal, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y terminó en Sodoma. Y no solo terminó en Sodoma, sino que terminó rodeado de inmoralidad, mi hermano. La inmoralidad estuvo siempre. Lo que pasa, mi hermano, que hay cada vez más gente que está buscando la inmoralidad. Ese es el problema. El diablo existió siempre, desde que Dios lo creó. Desde que el diablo es diablo, pero es que cada vez hay más gente buscando el mal, lo perverso, ¿no es cierto? Y ya se acuerdan cuando vienen aquellos ángeles, vinieron y lo albergó Lot. ¿Y qué vinieron los hombres? Vinieron a todos los varones, todos los viejos y jóvenes de la ciudad, y sácanos esos varones que vinieron a ti, que eran ángeles, que vinieron a ti para que los conozcamos. Y ustedes saben que conocer en la Biblia no habla de que le mostraran el ID, ni nada, sino realmente tener la relación íntima, carnal, ¿no es cierto? Pero fíjense, mi hermano, y el último pensamiento. Oremos por Israel, oremos por el primer ministro Benjamín Netanyahu con ese decreto que ha establecido de que van a reconstruir la ciudad de Sodoma ahora para el mes que viene, allí en el Mar Muerto, ¿no es cierto? La resurrección de Sodoma, que se va a llamar de Pride Land. Fíjense, mi hermano, que no se olviden cómo Dios destruyó Sodoma por la pecaminosidad, la homosexualismo que había, el lesbianismo y toda la inmoralidad que había. Acuérdense, mi hermano, todo esto está puesto como ejemplo porque Dios cumple lo que dijo, cumple sus advertencias y aún las amenazas de castigo. Dios me los bendiga, mi hermano, y gracias por esta noche.